El rancho de las brujas. En unas rancherías muy cerca de un pueblo de Zacatecas es donde nos pasó esta historia. En ese entonces tendría 10 años. Vivíamos en un pequeño rancho, mis papás, uno de mis abuelos y yo. No conocíamos otra vida. Estar en el rancho era lo mejor para nosotros. Atendíamos a los animales y mi abuelo me enseñaba muchas cosas del campo, entre ellas a sembrar las semillas. Cuando caía la noche, salíamos a ver las estrellas, prendíamos una fogata y alrededor de ella mi abuelo nos contaba muchas historias, donde la luna nos daba su luz para que la oscuridad no se adueñara por completo de la noche y diera pie a la aparición de malos espíritus. A mi abuelo, que se llamaba Pedro, le faltaba una mano. Según sus historias, algo había salido de la oscuridad y lo había mordido. Él aseguraba que no había sido un animal conocido, era otra cosa, que cuando lo atacó no le dio tiempo de defenderse. Mi padre se llamaba Andrés, era un hombre de sangre fría, de esos de antes, no le tenía miedo a nada ni a nadie. Trabajaba en una hacienda donde a veces se quedaba a dormir cuando era necesario. Para regresar a la casa hacía unos 20 minutos aproximadamente porque no estaba muy lejos. Por lo mismo acostumbraba a caminar. En contadas ocasiones montaba su caballo. Muchas veces le tocó regresar ya entrada la noche. No tenía gran problema, aunque había un tramo por donde caminaba que siempre escuchaba cosas raras. Nos contaba mi papá que esas tierras le pertenecían a un rancho muy antiguo, cuyas dueñas, decían las habladurías, eran brujas. Por lo mismo, ese lugar, extrañamente, era el único que le daba pendiente pasar, porque no solo eran ruidos los que se escuchaban, también el llanto de algún niño y algunas risotadas salían entre el monte oscuro, pero nunca miraba a nadie. En realidad, todo alrededor de la hacienda se contaba que era lugar de apariciones. Por lo mismo, eran pocas las personas que caminaban por ahí en la noche, porque a más de uno ya los habían asustado. En ese tiempo, escuchar de brujas o brujería era bastante común. No eran cuentos de la gente, era real y la mayoría de las personas conocidas habían tenido encuentros con ese tipo de seres. Era para temerles por todo lo que contaban de ellas. Decían que por las noches se acercaban a los ranchos, sobre todo donde había recién nacidos. Adormecían a las madres para después chupar la sangre de los bebés por el ombligo o por los pies. Las brujas más jóvenes seducían a los rancheros, hacían que dejaran sus casas y después jamás los volvían a ver, o al menos no vivos. Algunos eran encontrados en el monte tirados con signos de haber peleado con alguien. Aunque era muy común decir se lo chupó la bruja, la realidad era otra. Estaban exageradamente rasguñados. Las heridas parecían producidas por cuchillos o algo muy filoso. Los rancheros más viejos platicaban que esas personas habían muerto en rituales que las brujas hacían, donde ofrecían almas al diablo a cambio de favores. Por lo mismo, a esos difuntos no los dejaban enterrar en ningún panteón. Se los llevaban a sus ranchos y ahí les daban sepultura. Lo más tenebroso de todo esto es que aseguraban que algunos de los rancheros desaparecidos por las noches deambulaban por todos los caminos cercanos al llamado Rancho de las Brujas, solo que ya estaban muertos. Otra cosa que nos contaba mi papá era que siempre que pasaba cerca de ese rancho, de la nada se le aparecía una mujer. La describía como alta, de cabello largo y desaliñado. Con sus ropas gastadas, daba la impresión que vivía en la oscuridad y la suciedad. En ocasiones la veía venir de frente, luego se le desaparecía. Cuando volteaba para atrás ya había pasado, pero otras veces la miraba arriba de algún árbol donde esa mujer le silbaba de manera muy rara para que volteara. Mi papá, nervioso, apuraba más el paso sin voltear. Eso hacía que esa mujer se carcajeara. Cuando nos contaba esa parte, mi papá imitaba el sonido de la bruja, y eso siempre me daba mucho miedo.
Por lo mismo, mi papá nos tenía prohibido pasar por ese lugar, sobre todo por las noches, porque no sabía de qué podrían ser capaces de hacer esas extrañas mujeres. Aunque ese tramo estaba como a 10 minutos de nuestro rancho, yo nunca había caminado por ahí. Recuerdo una noche, ya pasaba de las 11. Alguien tocaba la puerta con insistencia. Mi abuelo se levantó porque a esas horas ya dormíamos. Abrió y era un trabajador de la hacienda. Fue a nuestro rancho para decir que a mi papá se lo había llevado una bruja. Tartamudeaba al hablar y se veía muy pálido. Pronto se levantó mi mamá y yo también al escuchar lo que el trabajador estaba diciendo. Mi abuelo y mi madre estaban sorprendidos con lo que aquel hombre les contaba, y como se dieron cuenta que yo estaba a punto de llorar, me dijeron que me fuera para el otro cuarto. Desde ahí pude escuchar lo que hablaban. Veníamos pasando por el rancho de las brujas, dijo aquel hombre, cuando a unos metros adelante alguien estaba a mitad del camino. No podíamos distinguir quién era, así que nos detuvimos. Como no se movía, decidimos avanzar. Cuando la miramos de cerca, era una criatura aterradora, con una expresión horrible. Tenía unos ojos enormes, los cuales no parpadeaban, nos miraban fijamente. Además, su boca estaba abierta totalmente. Tenía todo el pelo blanco y su piel era gris, y estaba completamente arrugada. Fue una gran impresión verla. Le dije a Andrés que corriéramos, pero él no respondió al momento. Entonces, aquella mujer se nos echó encima, tratando de agarrarnos con unas uñas impresionantes. En un descuido, me agarró de un brazo. Yo le gritaba a Andrés que me ayudara, pero parecía que estaba pegado al suelo. No supe cómo logré zafarme, y esa criatura lo agarró a él. Yo, que estaba escuchando a ese señor desde el otro cuarto, no podía dejar de imaginarme a esa bruja, con su cara horrible en la oscuridad atacando a mi padre. Con eso era suficiente para estar espantado. Por último, el trabajador de la hacienda dijo que él corrió todo lo que pudo, mientras que mi papá se quedó atrapado frente a ella como hipnotizado. Mientras corría, volteó a verlo y miró cómo esa mujer lo llevaba arrastrando para el rancho de las brujas. Mi abuelo y mi mamá dijeron que irían por él mientras agarraban un machete. Le pidieron al señor que los acompañara, pero éste se negó rotundamente y salió casi corriendo de nuestro rancho. Todo era un caos. Cuando salieron de la casa, yo me fui detrás de ellos. Me gritaban que me regresara, pero no les hice caso. Una, porque no quería quedarme solo, y otra, porque quería ayudar a mi papá. Por las prisas, ni siquiera llevaba una linterna ni nada para alumbrar el camino. Solamente la luz de la luna nos ayudaba para no tropezar. Sin importar nada, casi corríamos mientras mi mamá le gritaba a mi padre. Por algunos minutos, que a mí se me hicieron una eternidad, nos dirigimos a ese rancho. No sé en realidad de dónde sacaban fuerzas mi mamá y mi abuelo para caminar con tanta prisa. Al llegar a la cerca de ese rancho, mi mamá dejó de gritar, porque el ambiente que había en ese lugar era realmente extraño. Tal vez era mi miedo el que me hacía imaginar que algunas figuras brincaban por encima de los árboles, y también escuchaba extraños susurros. Sin perder tiempo, mi abuelo, como pudo, levantó los alambres de púas, y entramos a ese desconocido rancho. Caminamos algunos minutos hasta que, a varios metros, se podía ver la casa totalmente a oscuras. Cuando nos acercamos, noté que se encontraba en un estado deplorable. Parecía abandonada desde hacía muchos años. Extrañamente, se sentía la presencia de alguien, pero no había personas ni animales por ningún lado. Las hierbas habían crecido sin control, al igual que los árboles, al grado de obstruir la visión. Había algunos establos, pero era un lugar desolado, envuelto en un silencio perturbador. La casa principal era toda de madera, demasiado vieja y deteriorada. Todas las ventanas estaban cubiertas con pedazos de maderas y de su interior salía un olor nauseabundo, como si hubiera un animal muerto.
Antes de entrar a la casa, se escuchó un ruido en la parte de atrás. Decidimos caminar por los alrededores para ver qué había sido eso. En el patio, aún entre la oscuridad de la noche, se podían notar varias cruces como si fuera un pequeño cementerio. Al caminar un poco más, me di cuenta de que había muchos huesos tirados, prácticamente regados por todas partes. Volteé a ver a mi abuelo, pero lo veía tan sorprendido como yo lo estaba. Ese lugar era para darle miedo a cualquiera. Las cruces estaban rotas y las tumbas eran montones de tierra solamente que sobresalían de la maleza. Mi madre me pedía que no me asustara y que abriera bien los ojos porque mi padre podría estar herido o quizá desmayado por ahí. Como no se veía a nadie, en voz baja dijo mi abuelo que entraría a la casa. Nosotros lo seguimos porque no nos íbamos a quedar solos en medio de esa terrible oscuridad. Pero cuando entramos ahí, la oscuridad era peor. La poca luz de la luna que entraba por las ventanas no era suficiente para distinguir algo. Mi abuelo y mi mamá hablaban tan bajo que no podía escuchar lo que decían. Caminábamos a tientas, casi arrastrando los pies. Mi mamá se asomó por una rendija de una ventana y retrocedió tan rápido que me hizo tropezar. Asustada, nos decía muchas veces que algo estaba afuera mientras nos jalaba para un rincón de la casa. Su actitud me asustaba más de lo que de por sí ya estaba. Le dije que a lo mejor era mi papá. Ella solamente movía su cabeza para decir que no. Mi abuelo, con su machete en mano, se asomó por la ventana y dijo confundido que no había nadie. En eso, escuchamos como algo golpeó el techo. Yo, realmente asustado, les decía que nos fuéramos de ahí, pero mi mamá dijo que no dejaría a mi papá en manos de esas brujas. Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Todavía más perturbador fue escuchar que algunas mujeres hablaban afuera de la casa. No tengo reparo en decir que me mordía una mano para llorar en silencio. Mi mamá también se notaba que estaba asustada. Como me tenía agarrado de una mano, en ocasiones me apretaba demasiado, tanto que me dolía. A veces yo hacía el intento por soltarme, pero me era imposible. Pasaba el tiempo y aquellas mujeres no paraban de hablar, y de vez en cuando soltaban unas risotadas espantosas que me erizaba la piel porque se escuchaba el mismo sonido que hacía mi papá cuando las imitaba. Luego se empezaron a escuchar unos chistidos, al mismo tiempo que golpeaban las paredes de la casa. Mi abuelo, en tono preocupado, dijo algo que era lo último que quería escuchar. Lo más seguro era que esas brujas ya nos habían olido y seguramente no nos dejarían escapar, pero todo era una profunda oscuridad ahí dentro. Si alguna de esas horribles mujeres se metía a la casa, difícilmente la podríamos ver, al contrario de ellas que, según las cosas que se decían, podían ver en medio de las tinieblas. Al paso de muchos minutos, las voces se incrementaron. Todo nos hacía suponer que eran más de 4 brujas las que estaban afuera, y temíamos que pronto llegaran más. Mi abuelo caminó despacio hacia la ventana, mientras nosotros lo mirábamos casi sin respirar. Ahí estuvo unos minutos. De regreso nos dijo que eran muchas esas mujeres, pero que al parecer todas estaban en el patio trasero alrededor del pequeño cementerio. Si salíamos despacio y sin hacer ruido por enfrente, quizá la podríamos librar. Cuando lo íbamos a intentar, se escuchó un portazo. Rápidamente nos escondimos detrás de algo que parecía ser un mueble. Estuvimos así un momento, pero no pasaba nada. Luego, el sonido de unos pasos nos hicieron saber que una o varias brujas habían entrado. Nos pegamos a la pared, quedándonos quietos. Por más esfuerzos que hacía para ver quién andaba caminando, no podía ver nada. Una fuerte respiración era lo único que se escuchaba. Algo como una sombra fue lo único que pude ver cuando pasó por enfrente de nosotros. Nos dimos cuenta que eran ellas las que despedían ese olor asqueroso. Además, era claro que podían ver en la oscuridad, porque nunca tropezó con nada. Solo tardó unos momentos y salió de la casa.
Pasados unos minutos, algo iluminó el patio trasero. Habían prendido una hoguera grande porque el reflejo entró por todas las rendijas de las ventanas y pudimos ver con un poco más de claridad el lugar donde estábamos. Había montones de hierbas. Además, se podían ver algunos huesos tirados en el piso, ropa, sombreros, zapatos. En las paredes abundaban las telarañas y todo estaba lleno de polvo. Muy cerca de nosotros pude ver que las botas de mi papá y su sombrero estaban ahí, tiradas. Mi abuelo dijo que saliéramos y mi mamá ya no se negó, porque también estaba muerta de miedo. Quizás suene cruel, pero en ese momento se nos olvidó mi papá. No pude decir que había visto sus cosas. Solo quería salir corriendo para mi casa. Tratando de hacer el menor ruido posible, salimos deprisa. Se podía escuchar el sonido de las ramas secas al quemarse, y alcanzábamos a oír el murmullo de las mujeres que hablaban sin temor a ser descubiertas. Al llegar a la cerca de alambre, mi abuelo volteó para atrás y nos apuró para salir de ahí. Mientras caminábamos deprisa, se escuchaba el roce de los matorrales como si alguien corriera entre ellos. Sin hacer caso a todo lo que se escuchaba, a duras penas llegamos a nuestro rancho y nos encerramos. Recuerdo que me agaché apoyando mis manos sobre las rodillas para recuperar el aliento. Esa noche no dormimos. Nos la pasamos rezando por mi papá hasta que amaneció. Apenas iluminó el sol, mi abuelo salió a los ranchos vecinos para que algunos hombres lo fueran a acompañar a buscar a mi papá. Casi a mediodía regresó con un semblante sombrío. Se le notaba preocupado y triste. Trató de convencer a mi mamá que mi papá estaba bien, porque algunos rancheros dijeron que lo vieron por la noche acompañando a una mujer rumbo a un pueblo cercano. Escuchar eso, lejos de molestarla, mi mamá guardó silencio, porque no solo ella, los tres sabíamos que era una mentira y que la realidad era aterradora. Más tarde, escuché platicar a mi abuelo con mi mamá. Le decía que cuando llegaron al rancho no encontraron nada raro. No había huellas de que pudieran haber prendido una hoguera ni nada. El lugar estaba completamente desolado. Poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de que mi papá ya no regresaría. Todos estábamos tristes y escuchaba llorar a mi mamá por las noches. Días después, para volver todo más tormentoso, algunas personas de por esos rumbos aseguraban haber visto a mi papá deambular por veredas oscuras en altas horas de la madrugada, con sus ropas desgarradas y una expresión de terror reflejada en su cara. Fue tan terrible escuchar eso que decidimos irnos de ahí. Sabíamos que los hombres que se aparecían por las noches era porque estaban muertos. Como mi mamá quería salir para ver si era mi papá el que decía a la gente, mi abuelo vendió el rancho y jamás volvimos a pisar esas tierras. Con el tiempo, mi abuelo murió, luego mi madre, los dos sin poder superar todo aquello. Yo hice mi vida y cuando les conté esta historia a mis hijos después de muchos años, se llenaron de espanto. No lo podían creer. Cuando me pidieron que les dijera el lugar de lo sucedido, me negué, porque los miré con la intención de ir a ese lugar tenebroso. No sé si aún exista ese rancho, y por lo mismo no lo menciono aquí. Es perturbador imaginar que mi padre fue víctima de unas brujas, que aún se aparece por las noches y que camina sin rumbo. Es algo que, de ser cierto, no se lo deseo a nadie. Lengua de víbora. Mi historia comienza en el estado de Guerrero. Nací en un pequeño pueblo muy cerca de los límites con el estado de Puebla, en donde viví hasta los 12 años. Ahí conocí un tipo de bruja que es muy extraña. Todo pasó hace muchos años. Recuerdo que en mi casa estábamos carentes de luz eléctrica. Las velas eran nuestra única manera de alumbrarnos por las noches. Después de cenar, mi mamá encendía algunos carbones. Los ponía dentro de la casa para que eso ahuyentara los mosquitos. Mientras nosotros nos sentábamos a platicar en el patio o sacábamos las sillas para la calle.
En completa oscuridad platicábamos solo un rato, porque cuando la noche caía, bajaba una densa niebla y los coyotes se escuchaban aullar a lo lejos. No nos daba miedo, pero eso sí, poco a poco nos iba poniendo algo nerviosos. Más aún porque en el pueblo era muy común escuchar historias de diferentes tipos de brujas. La calle de tierra a esas horas de la noche se veía desierta y silenciosa. Cuando el viento comenzaba a soplar, hacía que las ramas de los árboles se movieran, creando un sonido tenebroso. Sin pensarlo dos veces, mejor nos refugiábamos dentro de la casa. En ese tiempo, mi mamá acostumbraba a dejar por las noches la escoba volteada recargada en la puerta principal, algunas tijeras en forma de cruz, además de otras cosas raras que mis hermanos y yo no le dábamos mucha importancia. Nos decía que todo era por precaución, porque en realidad ella nunca había visto nada de brujas. Y quiero aclarar que nosotros tampoco, pero eran tantas cosas las que se contaban en el pueblo que tener un poco de cuidado, por si acaso, no estaba de más. En ocasiones íbamos a visitar a una tía. Era la única de las hermanas de mi mamá que vivía en el pueblo. Tenía 2 hijos, uno de ellos como de mi edad, llamado José, el otro un año más chico, Juan. Ellos eran mis primos con los que tenía muy buena relación. Como vivían muy cerca de un cerro, era común que nos contaran muchas cosas perturbadoras que veían, todas relacionadas a lo paranormal. Nos decían que durante las noches más oscuras, miraban a lo lejos pasar a las brujas transformadas en grandes aves o en bolas de fuego. Esas brujas no salían a pasear, salían a cazar. Buscaban sobre todo a niños desprotegidos para succionarles la sangre, o en otros casos atacaban el ganado, o sobre todo a los animales más pequeños porque oponían menos resistencia. En muchas ocasiones, dichas brujas eran las causantes del deceso de algunos niños, sobre todo recién nacidos. Aunque los médicos diagnosticaban muerte de cuna, se sabía que la causa era algo mucho más siniestro. Nos aseguraban mis primos que no todas las brujas eran iguales. Había quien practicaba la magia negra y otras la magia blanca, pero eso sí, todas eran temibles brujas con muchos conocimientos, algunas sedientas de sangre y llenas de maldad. Todo el pueblo, más que respeto, les tenía miedo, y nadie se metía con ellas por temor a las represalias, a tal grado de no hacer nada cuando eran atacados por una de ellas. Mis primos aseguraban conocer a una de esas criaturas. Nos contaban muchas cosas de ella. Era una mujer extraña que vivía sola arriba del cerro. Recibía a las personas quienes le solicitaban diversos trabajos oscuros. Además, hacía prácticas aterradoras donde adoraba al diablo. También curaba muchas enfermedades. La mayoría de las veces no era dinero lo que cobraba por sus servicios. La misma gente le llevaba animales como gallinas o gatos que ella usaba en sus prácticas, aunque otros decían que con ellos se alimentaba bebiendo su sangre. Por las noches usaba una magia extraña. Se quitaba las tripas para estar más ligera y así poder volar por encima del pueblo con más facilidad. Cuando volaba más lejos, digamos, hacia otros pueblos, también se quitaba los pies. Todas estas cosas que mis primos nos contaban, nosotros la tomábamos como ciertas, porque muchas personas hablaban de lo mismo, y a la bruja del cerro nos enteramos que mi mamá ya la había ido a ver en una ocasión. Una noche, uno de mis primos se fue a quedar a nuestra casa. Se notaba muy inquieto. Aunque eso no era muy común en él, no comentamos nada y lo recibimos con gusto. Después de cenar, sin preocuparnos de la hora, estuvimos platicando él y yo en la parte trasera, solos, en medio de la oscuridad hasta muy tarde. Pareciera que su tema primordial eran las brujas, porque no hablaba de otra cosa. Conocía muy bien de sus costumbres y sus prácticas, además sabía cómo espantarlas. Estaba muy documentado en el tema. Como decíamos en el pueblo, me daba santo y seña de todo, aunque también noté que seguía actuando de manera extraña. A cada rato volteaba hacia arriba como buscando algo.
Ya en la madrugada hicimos una pequeña fogata para calentarnos. Hubo ocasiones que me pareció escuchar un ruido que para mí era desconocido. Por más que quería, no podía identificar de dónde venía. Me ponía un poco inquieto. También me percaté de que los perros, por alguna razón, se mostraban un tanto nerviosos. A la distancia pude apreciar el canto de un ave. Era bastante raro y parecía que andaba merodeando el lugar, porque de vez en cuando se escuchaba que pasaba muy cerca de la casa. Aunque el ruido de los grillos y las chicharras no paraban, el sonido del viento parecía apagado. Llegó un momento en que mi primo se puso muy serio. Cuando le pregunté qué era lo que le pasaba, me dijo que no me asustara, pero que una bruja ya tenía días que lo estaba siguiendo. Me sorprendió su respuesta. Como él notó que no le creí, puso su mano en su boca de cierta manera y me juró que era verdad. Lo peligroso de todo esto, según él, era que esta bruja era diferente a todas las demás, algo que nunca antes había visto, una criatura que difícilmente se dejaba ver, perversa y consumidora de sangre. Le daba tanto miedo que pretendía ir a pedirle ayuda a la bruja del cerro, pero le daba miedo ir solo. Por eso había ido esa noche a mi casa para pedirme que lo acompañara sin que supieran nuestras madres. Cuando más concentrados estábamos en la plática, se escuchó cómo algo muy grande y a la vez pesado se paró en uno de los árboles más altos del patio. Como este era frondoso, muchos pájaros lo ocupaban para anidar o dormir, mismos que revolotearon rompiendo el silencio y volaron despavoridos para todas partes. Por el impacto nos levantamos extrañados, quedándonos por unos segundos en silencio. Mirábamos fijamente hacia la copa del árbol, pero no se podía distinguir nada. Una extraña sensación se empezó a sentir. Algunos ruidos extraños salían del interior del árbol. Pareciera como si algo estuviera devorando a las aves. Se escuchaba un chirrido totalmente inquietante. Tal vez por los nervios sonreíamos un poco. Por lo menos yo me sentía tenso. Miraba cómo algunas hojas caían al igual que algunas ramas, y el árbol en ocasiones se movía como si hubiera una fuerte corriente de aire. Algo muy grande se escondía dentro de él, pero no podíamos verlo. Aquella sensación de que alguien nos miraba desde arriba no desaparecía. De vez en cuando se escuchaba una respiración que obviamente no era de nosotros. De pronto, algunas aves muertas cayeron del árbol. No había duda, algo las había atacado. Intranquilos empezamos a retroceder. No perdíamos la vista del árbol, nos metimos hacia la casa. Atranqué la tela y seguimos en silencio mirando hacia arriba. Yo estaba 100% seguro de que alguien estaba ahí mirándonos con alguna siniestra intención. Lo más inquietante era imaginar qué clase de criatura podría haber llegado hasta arriba del árbol. Mi primo, como era su costumbre, me dijo estar seguro que eso no era otra cosa más que una bruja. Tal vez el viento había transportado nuestro olor hasta ella, y ahora seguramente intentaría llevarse a uno de los dos. Tuve la intención de hablarle a mi madre, pero como eran altas horas de la noche, ya todos estaban dormidos. Sin poder ocultar mi nerviosismo, le pregunté qué podíamos hacer para que esa bruja nos dejara en paz. Me contestó que no sabía. Notablemente nervioso cerré la puerta y temeroso caminé para el cuarto seguido por mi primo. Dentro también me aseguré de que estuviera bien cerrado todo, tanto la puerta como la ventana para mayor seguridad. Aquellos nervios que sentía me hacían que de vez en cuando me asomara por la ventana a revisar el árbol. Cada vez que lo hacía, me daba miedo que estuviera la bruja del otro lado del vidrio. Así pasó como una hora hasta que decidimos acostarnos. Habíamos puesto un catre para que ahí durmiera mi primo. Apagamos la vela y todo transcurría en santa paz, pero ya muy de madrugada me despertó un ruido raro. Ni siquiera me levanté de la cama, solamente moví la cabeza y, con la vista, trataba de descubrir qué era aquello.
Se escuchaba como si un pájaro grande estuviera golpeando con su pico una parte del techo de lámina. Así estuvo por unos minutos, hasta que ese ruido paró. De pronto, aún con la oscuridad que reinaba, miré cómo una cosa parecida a una víbora empezó a descender poco a poco pegada a una de las paredes. Se acercaba a mi primo cada vez más. Sorprendido, intenté hablarle, pero sentía la boca seca. Tuve que tragar saliva para poder decirle que se levantara rápido. Como no me escuchaba, agarré una vara que siempre tenía en mi cuarto, y con ella le pegué varias veces para que despertara. Cuando estaba más cerca de él, miré con asombro que eso, más que una víbora, parecía una lengua. Era extraña y se notaba pegajosa. Nunca había visto nada igual y no quería imaginarme la clase de criatura que estaba arriba del techo. La extraña lengua se le pegaba en el cuello como queriendo traspasarlo. Dominando mi miedo, agarré a mi primo de un pie y lo jalé hasta tumbarlo del catre, porque esa cosa extraña intentaba enredarse en su cabeza. Cuando cayó al suelo, despertó sorprendido. La lengua empezó a subir y mi primo volteó a verme realmente espantado. Con su respiración agitada me dijo que lo que había arriba era una bruja muy extraña, con una lengua enorme con la cual succionaba la sangre sin necesidad de entrar a las casas. Era la misma que lo estaba persiguiendo. Ya en varias ocasiones lo había atacado en plena madrugada. Al día siguiente amanecía con una debilidad extrema. Además, muchos moretones se notaban en su cuerpo. Al decir esto, me mostró sus brazos y comprobé que era verdad. Me aseguró que no sabía por qué lo perseguía esa criatura. La única explicación que le había dado un anciano del pueblo era que su sangre era dulce, o que quizá despedía un olor atrayente para la bruja, y ese tipo de sangre no cualquiera la tenía. Cuando la oscuridad se disipaba, escuchamos como si algo hubiera alzado en vuelo. Quedó todo en silencio. Salimos del cuarto y esperamos en la cocina a que amaneciera por completo. Aún seguíamos nerviosos. Después de vivir todo aquello, estuve de acuerdo en acompañarlo esa noche e ir a visitar a la bruja del cerro. Con los primeros rayos de sol salimos al patio. Encontramos algunos pájaros muertos tirados alrededor del árbol. Les habían extraído la sangre o las vísceras porque se notaban secos. Los juntamos y los tiramos para que nadie los viera. Luego revisamos el techo. En la parte de arriba de mi cuarto había un pequeño agujero en la lámina, por donde esa bruja lengua de víbora, como ya le llamábamos nosotros, había metido su lengua para extraerle la sangre a mi primo. Cuando estaba por oscurecer, le dije a mi mamá que acompañaría a mi primo hasta su casa y de paso saludaría a mi tía. Por lo mismo, llegaría un poco tarde. Emprendimos la caminata. Todavía no llegábamos a medio cerro cuando ya empezaba a oscurecer. Por eso mismo apretamos el paso. Una vez que cayó la noche, era inevitable sentir una inquietud. Por lo mismo, durante el trayecto, casi no hablábamos, solo cruzábamos miradas de vez en cuando. Lo que nos faltaba de camino para llegar era terrible. Una vereda polvorosa, la oscuridad y el silencio hacían que mi mente se imaginara cosas que no existían. Los ruidos del viento sonaban como voces susurrantes, y las sombras de los matorrales me parecía que se movían. Con dificultad miramos una casucha no muy lejos. Mi primo dijo que allí era donde vivía la bruja. Seguimos por esa vereda, trazada solo por el caminar de las personas que subían a visitar a esa mujer. Todo estaba realmente oscuro. De hecho, la vivienda parecía abandonada. Le dije a mi primo que quizá ya no vivía allí, pero se escuchó una voz detrás de nosotros preguntándonos qué buscábamos. Volteamos tan rápido como pudimos y pudimos ver a una mujer ya entrada en años. Nos volvió a preguntar lo que buscábamos. Mi primo le dijo lo de la bruja lengua de víbora que lo perseguía y lo atacaba. Solo así se mostró interesada pasándonos a su casa. Ya dentro le hizo muchas preguntas. Decía para sí misma que ese tipo de brujas no eran de esas tierras,
que era realmente sorprendente que anduviera una. Luego se puso a oler a mi primo y le dijo que era su sangre lo que quería esa bruja, que en realidad se llamaba Lengua de Plata, pero que ella nunca había visto una porque eran muy escurridizas. Después se acercó a mí y también empezó a olerme. Hizo una mueca de preocupación mientras movía su cabeza de forma negativa. Muchachos, nos dijo, deben tener mucho cuidado porque ella no va a descansar hasta tener su sangre. Cuando nos dijo esto, se me erizó la piel y me arrepentí de estar esa noche en ese lugar. La bruja del cerro comentó que la única manera de espantar a esa mujer era azotando su sombra, pero que eso era muy difícil, porque siempre estaba convertida en pájaro o trepaba en los árboles y los techos de las casas. Otra cosa que podíamos hacer era poner tierra de por medio. Tal vez así desistiría de seguirnos. Y por último, lo más peligroso, se podía intoxicar la sangre para que la bruja perdiera el interés. Como mi primo era el de la visita, a mí me pidió que saliera un momento, y así lo hice. A los pocos minutos salió con una gran preocupación en su cara. Le pregunté qué era lo que iba a hacer. Levantó sus hombros y dijo que no sabía. En su mano llevaba una pequeña bolsa con algunos frutos rojos que le había dado esa mujer. Al verlos, los relacioné con lichi, un fruto que se daba mucho por el lugar. Mucha gente decía que comer en exceso esa fruta era tóxico. Ya de regreso, como era de bajada, caminamos más deprisa, pero siempre en alerta de que no se nos fuera a aparecer esa bruja. Llegamos pronto a la casa de mi tía y mi primo me pidió que no le dijera nada, ni a mi mamá tampoco. Esa noche no podía dormir por lo que me había dicho esa mujer del cerro, que mi sangre también le podía llamar la atención a la bruja. A los 3 días, mi madre me dio la noticia que mi primo había muerto. Me asusté tanto que le conté todo lo que había pasado y lo que nos había sugerido la bruja del cerro. Después de los funerales, sin esperar a que algo malo me sucediera, mi madre nos llevó al estado de Puebla con otras de sus hermanas y ya no regresamos al pueblo. En realidad, no supe de qué murió mi primo, si lo atacó la bruja Lengua de Víbora o si intoxicó su sangre para librarse de ella y terminó perdiendo la vida. Aunque en Puebla también había brujas, nunca escuché hablar de la Lengua de Plata o Lengua de Víbora. Si alguien conoce algo al respecto, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por grabar mi relato. Mordida de bruja. En mi juventud, ejercí la medicina por unos meses en el sur de México, específicamente en Tlaxcala, cerca de un pueblo llamado San Bernardino Contla, donde se aseguraba que el ataque de las brujas era frecuente, especialmente en niños, porque la sangre de los recién nacidos era mucho más rica para ellas. Se decía que una mordedura de bruja era tan letal como común por esos sitios. En algunos casos, el diagnóstico decía lesiones de bruja y así era documentado, sobre todo cuando había defunciones de niños de menos de 4 meses de edad y habían presentado ciertos síntomas como la fiebre o desmayos. Antes de llegar al pueblo donde me habían mandado, me llevaron a otro por equivocación. El médico que estaba ahí, al conocer el nombre del pueblo a donde iba, me advirtió que tuviera cuidado, porque era un lugar peligroso y lleno de brujas. Al llegar al pueblo correcto, me hice cargo del dispensario médico. Estaba en una construcción muy antigua, prácticamente abandonada. Se encontraba carente de todo, desde personal hasta medicamentos, también de pacientes, porque era un curandero el que atendía a los enfermos. Nadie confiaba en los doctores. Además, don Mauro, como se llamaba el curandero, nos miraba como sus enemigos y se rumoraba que él se encargaba de correrlos. En ese lugar no les gustaban los visitantes, y eso era evidente. Desde que llegué, los pocos pobladores me miraban como un bicho raro.
Mas, cuando sabían que era el nuevo médico, algunos hasta me sacaban la vuelta. Me sorprendió que, siendo el primer día que estaba ahí, unas personas entraron deprisa al dispensario. Parecía que se aseguraban de que nadie los viera. Me llevaron a un bebé sin sentido, quien, además, presentaba fuertes convulsiones y fiebre excesiva. Los padres me aseguraban con mucho apuro que una bruja lo había mordido. Al escuchar eso me sorprendí. En ese tiempo yo era escéptico con todas esas cosas. Ahora lo digo con todo respeto, pero como yo era estudiado, miraba a esas personas como ignorantes sumergidos en la superstición, que creían en cuentos de pueblo. Además, nunca había escuchado semejante cosa. No tenía mucha experiencia como médico, pero tampoco estaba recién graduado. Yo relacionaba esos síntomas con alferecía, una enfermedad infantil muy parecida y relacionada con la epilepsia, pero los papás del bebé insistían que lo había atacado una bruja. Mientras atendía al niño, los señores me decían que ya lo habían llevado con don Mauro, el curandero del pueblo, pero que el bebé no mejoraba. Cuando revisé su estómago, presentaba un enrojecimiento y algunas pequeñas hendiduras previamente saturadas. Les pregunté a los señores qué le había pasado ahí. Se miraron entre ellos. Luego me dijeron que eso era la mordida de la bruja, pero que Mauro ya lo había atendido. Además de eso, la criatura tenía huellas de mordidas en los talones, así como algunos chupetes o moretones en diferentes partes de su cuerpo, algunos recientes, otros ya de muchos días. En otras circunstancias tendría que reportar el caso a las autoridades, pero en ese momento desconocía si existían. Trataba de encontrar alguna verdad oculta en los padres, pero sus ojos solo reflejaban algo de miedo y preocupación. Con los pocos medicamentos que tenía, pude hacer reaccionar al niño. Empezó a llorar y se miraba muy mal. Les hice algunas preguntas a los papás, como si esa enfermedad la tenía algún familiar, porque tal vez era hereditaria. Parecía que no me entendían lo que les decía. Al preguntar qué tipo de tratamiento seguía, tampoco supieron. La mujer me dijo que Mauro le había hecho una limpia y lavado la herida con agua de algunas hierbas. Me enseñó un papel con algunas indicaciones. Decía, antes de que agarre el pecho, darle un té de manzanilla y después bañarlo con agua de rosa o de muite. Me enseñó unos frascos a medio terminar que habían comprado. Solamente volteé a verlos porque desconocía todo eso. Les pregunté desde cuándo estaba así. El papá del niño me aseguró que ya tenía casi una semana. Si esa noche no mejoraba, moriría, al igual que otros niños que también habían sido mordidos días anteriores. Como todo hacía suponer que al curandero no le importaba en lo más mínimo. Por eso habían recurrido a mí, evidentemente a escondidas por miedo a las represalias. El niño tenía escasos meses de edad. Se encontraba en muy malas condiciones. Se notaba descuidado, desnutrido, bastante pálido. Estaba muy deshidratado, al grado de no salirle lágrimas cuando lloraba. Antes de irse, aquellas personas me dijeron sus nombres y me pidieron de favor que no le dijera a nadie que habían ido a verme, porque eso les traería problemas no solo con el curandero, también con algunos del pueblo. Yo estuve de acuerdo y les di un medicamento para la calentura. Les recomendé que alimentaran bien al niño para incrementar sus defensas que tanta falta le hacía. Después de eso, se fueron tan rápido como habían llegado. Cuando salieron, me quedé pensativo. Parecía que todo lo que me habían contado previamente sobre las brujas de ese lugar era verdad, aunque había la posibilidad de que solo trataran de engañarme a ver si me asustaban y me marchaba del pueblo. Horas después, por la tarde-noche, una persona arrojó un papel hacia dentro del dispensario. En él me daba unas señas y pedía que fuera a una casa para que atendiera a un niño. A las 9 de la noche, aunque dudando un poco sobre si ir o no, caminé por una calle solitaria. Cuando llegué a la casa, toqué a la puerta y una persona me abrió. Me pidió que entrara rápido, después cerró por dentro.
En un cuarto estaba un pequeño con síntomas muy parecidos al niño que había atendido en el dispensario, aunque éste no se encontraba tan mal, sudaba mucho por la fiebre. En el interior de la casa había cosas que a mí me parecían raras. Alrededor del niño tenían ajos recién cortados y algunas cruces en el piso. Parecían hechas de cal o de sal. Además, varios crucifijos en las paredes. El olor de algunos inciensos encendidos, además de algunas hierbas, invadían toda la casa. Ignorando todo aquello, les pregunté qué le había pasado al niño. La respuesta no puedo decir que ya le esperaba, pero sí me sorprendió. Lo mordió una bruja, me contestaron. La señora, con un trapo mojado, frotaba el cuerpo de su hijo. De vez en cuando le daba un poco de beber de ese mismo líquido al bebé. Cuando le pedí que me permitiera revisarlo, me di cuenta que lo estaba bañando con orines. Por lo tanto, era eso también lo que le estaba dando de tomar. Sorprendido, le pregunté por qué lo hacía, pero ella se defendió diciendo que era un remedio de Mauro, el curandero, y eso le estaba ayudando al niño. Al final de cuentas, era lo importante. Ya no dije más. Revisé al pequeño y no le encontré ninguna herida. Entonces le pregunté que en dónde estaba la mordida o por qué decían que lo había atacado una bruja. La mamá, con cuidado, tocó la cabeza del niño mientras me decía que lo había mordido en la mollera. En efecto, cuando lo revisé pude notar una huella parecida a una mordida, y estaba un poco hundida esa parte de la cabeza. La herida se miraba seca, no estaba inflamada ni infectada. Además, el pequeño no lloraba ni se quejaba de dolor. Les pregunté por qué me mandaron llamar si el niño estaba bien. Me pidieron algo para la fiebre porque eso era lo único que el curandero no le pudo quitar. Les dejé un medicamento en gotas y les dije que era todo. Antes de retirarme, me pidieron que tuviera cuidado porque Mauro ya sabía de mi llegada. Podía echarme a la bruja encima y una mordida de ella era muy peligrosa para los adultos, porque no era para extraer sangre, sino para dañar. Como me miró incrédulo, me dijo que no hiciera confianza, que me encerrara bien por las noches y que tuviera mucho cuidado, porque lo de la bruja no era un juego. Caminé de regreso preocupado y un poco confundido, porque era el primer día ahí. De lo único que había escuchado era hablar de brujas y de Mauro el curandero. Además, los niños que había atendido, extrañamente, era por la misma causa. Cuando llegué a mi cuarto, el cual estaba enseguida del dispensario, tuve una rara sensación que me hacía sentir muy incómodo. Me puse a leer unos libros antes de dormir. En eso estaba cuando tocaron a la puerta. Por unos segundos dudé si abrir o no, pero pensé que pudieran ser los papás de aquellos niños enfermos. Como tocaron de nuevo, decidí abrir. Cuando lo hice, me sorprendió ver a un hombre alto con una mirada penetrante frente a mí. Bajo sus ojos tenía unas muy marcadas ojeras y una expresión de desagrado reflejada en su rostro. Pero lo peor de todo era que traía un gran machete en la mano. Me preguntó si yo era el nuevo médico, a lo que yo solamente moví la cabeza para decir que sí. Al decirme que se llamaba Mauro, supe que era el curandero del pueblo. Me hizo saber que yo estaba de más en ese lugar, porque él se encargaba de los enfermos, y me advirtió que no me metiera con él. Luego me dijo una cosa que me dejó inquieto. Si le quitas la comida a las brujas, te va a pasar lo que a los otros médicos. Ellas se van a alimentar de ti y nadie podrá ayudarte. Sin decir más, se retiró. Esa noche no podía dormir. Sentía una maligna presencia dentro de mi cuarto. Creía escuchar ruidos o algunas voces. Me hice el fuerte y supuse que todo se debía a los nervios. No supe a qué hora me venció el sueño. Cuando desperté ya eran las 11 de la mañana. Al salir de mi cuarto iba pasando el papá de uno de los niños que había atendido el día anterior.
Se detuvo un momento para decirme que su hijo había mejorado. Luego siguió caminando. En esos días atendí un niño más, igual que los otros, con mordedura de bruja. A este lo había atacado en el cuello durante la noche, y sus padres no se habían dado cuenta hasta que amaneció. Habían pasado solo unas horas. La herida reciente parecía que palpitaba. Toda la zona afectada se empezó a poner morada, y el niño sufría de convulsiones. Además, ardía en calentura. Los padres asustados me pedían que lo salvara porque ellos no tenían a quién recurrir. No querían ir con el curandero, temían que se le muriera como otro de sus hijos, que también había sido mordido por una bruja y Mauro no pudo salvarlo. Era evidente que le habían extraído mucha sangre. Tenía dificultad para respirar y le faltaba color a su piel. Además, en ese momento perdió el conocimiento. Por más de una hora lo estuve atendiendo bajo la mirada desesperada de los padres. Cuando estuvo estable, le dimos agua y su mamá le dio de comer para que recuperara algo de fuerzas, porque en realidad estaba muy débil. Como agradecimiento, me dijeron que me cuidara. Me sugirieron que pusiera sal alrededor de mi cama o un poco de pólvora, además de una tina con agua durante las noches, esto para mi protección. Recomendaciones que malamente ignoré, pensando que eran supersticiones. Los días siguientes transcurrieron normalmente, hasta que una noche tuve un sueño extraño. En él miré a una mujer que se encontraba al pie de mi cama mirándome fijamente. Yo no podía moverme por más intentos que hacía. En un momento que parpadeé, estaba frente a mí. Agarró mi brazo con una de sus manos largas y huesudas. Empezó a abrir su boca tanto que casi se desfiguraba la cara. Yo la miraba aterrado sin saber qué hacer. Quería gritar, pero me era imposible. Introdujo mi brazo hasta la altura del codo y empezó a morder. Era tanto el dolor como mi miedo. No me atreví a estirarlo por temor a que me lo fuera a arrancar. Mientras me mordía, no dejaba de mirarme. Cuando miré que empezó a escurrir la sangre por mi brazo y su boca, se me nubló la vista y di un grito tan fuerte que me hizo despertar. Al hacerlo, le di gracias a Dios de que estaba soñando, pero cuando miré mi brazo no lo podía creer. Tenía una fuerte mordida marcada por los dos lados. Me temblaba sin control y se me empezaba a adormecer. Rápido reaccioné. Corrí por alcohol y agua oxigenada, los cuales los vacié sobre la herida. Tal vez no era la reacción correcta de un médico, pero aún tenía en la memoria la imagen de esa mujer mordiéndome. Después de calmarme, curé bien la herida. Revisé que no tuviera una lesión muscular y me vendé el brazo. Por la tarde me empezó una fuerte calentura y un dolor de huesos que hizo que me fuera a recostar. Me sentía extraño y un zumbido taladraba mi cabeza. Cuando me quité el vendaje del brazo, miré la mordida. Todo alrededor lo tenía morado y las heridas estaban negras, como si una víbora venenosa me hubiera mordido. Me inyecté un medicamento para atacar la infección, aunque yo sabía que no sería suficiente. Caí boca arriba en la cama mientras todo me daba vueltas. Apenas se empezaba a oscurecer el cuarto cuando miré de nuevo a esa horrible mujer. Tal vez desvariaba, aunque yo la miraba claramente. Sentí temor de que volviera a morderme, porque yo no me sentía con fuerzas para poder defenderme. Lo que sí escuchaba era una risa burlona. Alguien tocó la puerta y reaccioné un poco. Recordé que no le había puesto el cerrojo, así que grité por ayuda. Y no recuerdo más. Cuando abrí los ojos, el curandero Mauro succionaba mi herida y después escupía algo negro. Ya saqué toda la ponzoña. Con suerte y no se muere, decía mientras vendaba mi herida. En su cara se reflejaba el desagrado y repitió en 2 ocasiones que me lo había advertido. Ustedes los médicos no entienden de estas cosas. Le dije que no curara a los niños mordidos porque ellos ya le pertenecen a la bruja y ella solo defiende lo que es suyo.
Arrastrando las palabras, le pregunté por qué él sí los curaba. Me contestó que no lo hacía con todos. Le dejaba uno o dos para que ella se alimentara, y así la mantenía aplacada. Además, él hacía rituales de protección contra las brujas. Me recalcó que no era mi amigo, y cuando me sintiera mejor me marchara porque ya no me iba a ayudar. Además, la bruja se guiaba por instinto e intentaría volver a morderme. En ese momento entendí que así lo hacía con los niños, por eso no mejoraban y tenían varias heridas. Lo más seguro era que algunos no resistían demasiado y morían. A los 2 días me sentí mejor. Cuando estuve a punto de irme, me llevaron a un niño con los mismos síntomas. Se veía realmente mal. No tuve el corazón para dejarlo así. Ni siquiera pregunté. Ya sabía lo que tenía. Lo raro era que en esta ocasión presentaba 2 mordidas. Además, los padres del niño sí miraron a la bruja. Era una mujer extremadamente arrugada. De su boca le sobresalían colmillos y tiraba sangre. Mientras la describía, fui recordando la que me había mordido a mí. No tenía duda que era la misma. Después de atenderlos, se marcharon con la incertidumbre de no saber lo que pasaría con su hijo. Sin poder hacer nada más por ellos, agarré mi maleta y mi maletín y salí de ese pueblo. Tardé un tiempo considerable en recuperarme, no solo de la herida, también psicológicamente, porque por algunas noches creía ver el brillo en los ojos de esa perversa mujer mientras me mordía. En mis 50 años de médico he tenido toda clase de heridas, pero ninguna parecida a una mordida de bruja. Brujas sin ojos. Hace 70 años nací en un pueblo pequeño de Tlaxcala, donde las tradiciones, las creencias y las supersticiones formaban parte de la vida. Pero de las supercherías a la realidad, aunque pareciera increíble, había solamente un paso. Esta historia que voy a compartir nadie me la contó. A mí me tocó vivirla siendo un niño de 10 años allá por 1962. Y así como la recuerdo, quiero contarla. En aquel tiempo vivíamos en un pueblo tranquilo. La casa estaba como 5 minutos de la iglesia. Aunque no nos quedaba tan lejos, solamente íbamos los días domingos a misa. Mi hermano y yo nunca fuimos al catecismo. No sabíamos si estábamos bautizados ni habíamos hecho la primera comunión, porque mi papá era muy estricto con nosotros. A él no le gustaba que nos mandaran a la iglesia. Le decía a mi mamá que ya que estuviéramos grandes decidiéramos por nosotros mismos, y precisamente el domingo nos ponía a ayudar en casa. Además, él era muy supersticioso, creyente de otras cosas muy diferentes a la religión católica. En esos tiempos no había médico en el pueblo. Cuando teníamos mal de ojo, por ejemplo, íbamos con la curandera para que nos barriera con algunas hierbas o con un huevo. Y de esta manera nos curábamos. Pero también en ese tiempo se hablaba mucho de las brujas, de las verdaderas brujas, mujeres tenebrosas que hacían el mal, practicaban la magia negra y por las noches se transformaban en animales o en fuego. Algunas volaban a otros pueblos lejanos con malignas intenciones, atacaban a los animales y otras, las más viejas, preferían a las mujeres que estaban amamantando. Decía la gente que ahí en el pueblo embrujaban a las personas y se robaban a los niños pequeños sin bautizar. Por lo mismo, les teníamos mucho miedo y tratábamos de no andar solos por las noches. Mi mamá en ese entonces estaba embarazada. Cuando se acercaba el tiempo de dar a luz, se empezaron a escuchar ruidos alrededor de nuestra casa, especialmente muy entrada la madrugada. Llegamos a ver algunas figuras oscuras sobre los árboles y los perros aullaban de una manera extraña. Decía mi mamá que cuando caía la noche tenía un sueño muy pesado que no podía contener. Además, se sentía muy débil. No faltó quien le dijera que lo que rondaba la casa seguramente eran brujas.
y si lo hacían era porque había niños recién nacidos o personas sin bautizar. Primero, algunos vecinos le recomendaron poner palmas benditas en la puerta de la casa para contenerlas, así como algunos espejos, porque las brujas odian verse reflejadas. Consiguieron las palmas y los espejos, los pusieron en distintas partes, pero aquellas siluetas seguían apareciendo. Cada vez se veían acercarse más a la casa sin importarles nada de lo que ella pusiera. Se escuchaban algunas risas, murmullos y gritos durante las noches. Después de las 12, lloraban los perros de forma lastimera como nunca lo habían hecho. De vez en cuando encontrábamos marcas de rasguños en la tierra, además de extrañas pisadas sin poder asegurar qué animal eran. También en una de las paredes, de un día para otro, aparecieron extraños símbolos. Era como si la casa estuviera marcada. La curandera visitaba con regularidad a mi mamá y le advirtió que si eran las brujas, que tuviera cuidado porque seguramente ya sabían de su embarazo. Le recomendó poner cruces en las puertas y ventanas, también adentro de la casa, para así poder ahuyentarlas, asegurándole que eso era lo más eficaz. Pero las cosas extrañas y los ruidos no cesaban. Mirábamos sombras por todas partes. Si eran brujas, estas no le tenían miedo a la cruz. De hecho, no solo andaban en mi casa. La gente del pueblo aseguraba haberlas visto en sus patios. También sobre la iglesia se veían sombras y figuras oscuras. Llegaron a afirmar que en el campanario era donde se ocultaba. Como la curandera era amiga de mi mamá, la visitaba sin falta ya en los últimos días de su embarazo y trataba de ayudarla. Se extrañó cuando supo que ni las palmas ni las cruces fueron suficientes, ni siquiera los espejos. Le comentó que eso era muy raro, porque la mayoría de las brujas le temían a esas cosas. Entonces le regaló unos amuletos y unos colguijes, los cuales las brujas no se atrevían a mirar porque les tenían rechazo. Le aseguró que con eso no se acercarían a la casa y así podía sentirse segura. A pesar de eso, extrañamente todo siguió igual. Quizá peor porque de vez en cuando se escuchaba que tocaban en las ventanas. También un extraño olor a rancio invadía nuestro patio, y con nada lo podíamos quitar. Una noche que me acosté tarde, escuché cómo por la parte de afuera algo iba trepando por la pared hacia arriba del techo de la casa. Se escuchaba claramente cómo clavaba algo en la madera. Quizá eran las uñas. Luego, estando arriba, caminaba lentamente. Yo me imaginaba muchas cosas y me daba miedo de lo que pudiera hacerle a mi mamá. No entendía por qué las cruces y los amuletos no espantaban a esas brujas. Muchas veces tuve la intención de salir, pero me ganaba el miedo. Por las mañanas, a duras penas se levantaba mi mamá. Nos contaba que todas las noches tenía unas pesadillas espantosas, donde una bruja horrible se metía a su cuarto. Mientras con una mano le tapaba la boca, con la otra tocaba su vientre. Luego el bebé desaparecía ante sus ojos. Espantada, quería gritar, solo que una opresión en el pecho se lo impedía. Hacía esfuerzos por despertar, pero sentía como si algo pesado estuviera sobre ella. Cuando por fin lo lograba, se tocaba para comprobar que todo estuviera bien. Se daba cuenta que el bebé se movía mucho. Me animé y le conté lo que había escuchado caminar arriba del techo. Como era de esperarse, no me creyó, diciendo que de seguro lo había soñado por todo lo que se hablaba de brujas en la casa. Una noche antes de que naciera mi hermano, una sensación extraña me despertó en medio de la madrugada. Por lo mismo me levanté. No sabía por qué, pero tenía temor. Aún así caminé despacio rumbo al cuarto de enfrente. Aunque no se escuchaba nada raro, sentía una mala sensación y volteaba para todas partes. Caminaba descalzo, tratando de hacer el menor ruido posible. Miré a mis papás durmiendo, luego sentí un frío por toda mi espalda. Al voltear hacia atrás, me quedé mudo al darme cuenta de que, asomándose por la ventana, estaba una mujer espantosa. Podía ver su cara pálida, estaba arrugada, con un cabello largo y descuidado. Lo más terrorífico fue darme cuenta que no tenía ojos,
Sus párpados estaban sumidos, haciendo notar sus cuencas vacías. Movía su nariz tan pronunciadamente que se notaba que se guiaba por el olfato. No era necesario adivinar nada. Era una bruja, de esas que contaba toda la gente. Vestía con harapos, tenía unas grandes orejas y no mostraba ninguna expresión en su cara. De repente volteó su cabeza hacia donde yo estaba. Por el susto me hice para atrás hasta pegar con la cama y desperté a mis papás. Les grité que miraran a la ventana. Cuando apunté con mi dedo ya no había nadie ahí. Les traté de explicar lo que había visto afuera. Mi papá obviamente no me creyó y molesto me ordenó que me fuera a acostar. Me fui a mi cuarto. Yo estaba seguro de lo que había visto. Ya en mi cuarto intentaba conciliar el sueño, pero algo me hacía sentir incómodo. Sentía una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome. De repente escuché un ruido en el exterior de la casa. Me levanté y me asomé por la ventana. Claramente miraba la figura de esa mujer. Estaba parada en medio del patio. Lo extraño era que los perros no ladraban. Me empezó a hacer señas con sus manos para que saliera. Su figura se veía tan perturbadora que me acosté y me tapé hasta la cabeza. Hacía esfuerzos para no dormir por miedo a tener pesadillas. Así estuve hasta que por fin amaneció. Ese día nació mi hermano más pequeño. Como otras veces, la curandera, doña Amelia, fue a asistir a mi mamá. Nos sacaron a todos porque nuestra casa era de 3 cuartos solamente. Después de 1 hora, se escuchó el llanto del niño y entramos a ver. Antes de retirarse, doña Amelia le dijo a mi mamá que no dejara al niño ni un momento solo, porque seguramente ya lo habían olido las brujas e intentarían llevárselo a como diera lugar. Le prometió a mi mamá que le conseguiría un remedio más efectivo para que de una vez por todas alejara a las brujas. Se notó extrañada de que los amuletos tampoco funcionaran. A partir de ahí, todos los días al caer la tarde, el bebé lloraba mucho. Lo hacía de una manera desgarradora, como si tuviera un dolor tremendo. Pasadas las 9 de la noche se calmaba. Por las mañanas al revisarlo tenía moretones como si hubiera sufrido una fuerte succión con la boca y empezó a notarse morado. Mi mamá decía que era como si le faltara sangre. Una noche tuve una terrible sensación. Me levanté aún soñoliento. Escuchaba que el bebé hacía un ruido raro como un quejido. Fui a ver. Al llegar al cuarto de mis papás me llevé una fuerte impresión. Alguien estaba agazapado casi encima de mi hermanito. Lo olía o lo mordía y mis padres no se daban cuenta. Cuando reconocí que era la misma bruja que ya había visto, quise correr de regreso a mi cuarto, pero algo no me dejaba hacerlo. Intentaba gritar para que despertaran mis papás. También eso me era imposible. Así estuve como 2 minutos, congelado, mirando cómo atacaba a mi hermanito. De pronto volteó hacia donde estaba yo parado. Escuché cómo hacía ruido con su nariz intentando olerme. Di unos pasos hacia atrás tratando de ocultarme, cuando en un pestañear de ojos desapareció. Dudé mucho para ir y hablarle a mis padres porque estaba dominado por la impresión que me causaba ver a esa mujer. Decidido, entré al cuarto e intenté despertarlos. Me di cuenta que estaban en un sueño tan profundo que no era común. Más bien, parecía que estaban hipnotizados. Con trabajo logré despertarlos. Les conté lo que había visto. Para mi asombro, esta vez sí me creyeron. Mi mamá me dijo que había escuchado cómo alguien tarareaba una melodía. Después ya no supo más. Prometió que lo más pronto posible iban a bautizar al bebé y después a nosotros. Por primera vez, mi papá estuvo de acuerdo con eso y lo noté preocupado. Al día siguiente, muy de mañana, llegó la curandera a la casa. Mi mamá me mandó a llamar para que le contara a la señora todo lo que había visto. Cuando le dije que la bruja no tenía ojos, hizo una expresión de asombro. Entonces cayó en cuenta que, por eso, todas las cosas que se habían puesto en la casa no habían funcionado,
porque la bruja, al no tener ojos, no los veía, por eso iba y venía sin problema. Doña Amelia se veía preocupada cuando le decía a mi mamá que este tipo de brujas eran muy peligrosas, mujeres a las que se les atribuían poderes mágicos y sobrenaturales para hacer el mal. Tenían la capacidad de quitarse los ojos para no mirar cosas que las asustaran como los espejos. Además, se decía que las brujas sin ojos pueden atacar en el día, porque no las deslumbra la luz del sol. Ni las tijeras abiertas ni las escobas podían detener a esas siniestras mujeres. Cuando se desprendían de sus ojos, los ocultaban por donde nadie los encontrara, ni siquiera otras brujas, y se iban a buscar niños guiándose solamente por el olfato. Al amanecer, cuando regresaban a sus guaridas, se volvían a poner los ojos. Se ocultaban durante el día y a la noche siguiente volvían a hacerlo otra vez sin ningún problema. Para poder ahuyentar a este tipo de brujas, era necesario poner hierbas de olores fuertes como la ruda, conocida como la hierba mágica, que puede espantar males naturales e incluso sobrenaturales. Se fue, prometiendo que al día siguiente traería dicha planta. Le advirtió a mi mamá que esa noche en especial tuviera cuidado, porque las brujas eran sabias y de todo se enteraban. Al oscurecer, ya estábamos todos adentro de la casa. Mi mamá no soltaba al bebé mientras rezaba. Nosotros, mi hermano y yo, nos mirábamos preocupados por lo que podría pasar esa noche. Mi papá en esa ocasión no salió a ninguna parte. A la hora de dormir pusimos algunas cobijas en el suelo del cuarto de en medio, muy cerca de la puerta y así estar pendientes unos de otros. Recordando lo que platicaba mi mamá, que la bruja los adormecía con una melodía, me puse unos tapones hechos con papel en los oídos. No supe cuándo me venció el sueño, solo recuerdo que desperté sintiendo mucho frío. Al abrir los ojos me invadió una gran preocupación, porque la ventana del cuarto de mis papás estaba abierta. Aún así, en medio de la oscuridad, pude distinguir una silueta horrible que me hizo sentir un fuerte escalofrío. Ahí estaba de nuevo esa bruja, parada frente a la cama donde dormían mis papás con el bebé. No se movía, solo los miraba fijamente. No sé por qué me quité los tapones de los oídos y pude escuchar cómo aquella mujer tarareaba una tonada que me pareció espeluznante. Me di cuenta que los estaba adormeciendo con la intención de llevarse al niño. Me volví a tapar los oídos e intentaba no respirar tan fuerte para que la bruja no me escuchara. Al regresar la vista a la ventana, pude ver que estaba parada otra bruja igual. No tenía ojos y de un aspecto grotesco. Sentía tanto terror al verlas que ni siquiera podía llorar. Dominando mi miedo y temiendo por la vida de mi hermano, recuerdo que agarré lo primero que encontré. Con todas mis fuerzas se lo aventé a la bruja que estaba cerca a mi hermano. Esta volteó e hizo un ruido ensordecedor mientras abría su enorme boca. Como pude, me levanté y a todo pulmón les grité un sinfín de malas palabras. Como si solo fuera una sombra, aquella terrorífica mujer salió volando por la ventana. La otra bruja que estaba afuera también había desaparecido. Los ladridos de los perros no se hicieron esperar. Mientras yo me esforzaba por despertar a mis papás, cuando lo hicieron, escucharon a los perros cómo estaban ladrando y aullando. Se asustaron y me preguntaron varias veces qué era lo que ocurría. Tartamudeando, les conté todo. Mi madre abrazó al bebé y mi papá cerró la ventana. Mi hermano también se despertó sin saber qué era lo que había pasado. Por la mañana llegó la curandera llevando varias plantas de ruda y otras más de olores muy fuertes. Estas las colocaron dentro y fuera de la casa. Además, recomendó regar sal en la entrada por un tiempo. También bautizaron a mi hermanito. A partir de ese día mejoraron mucho las cosas con él. Mi madre también se sintió mejor, y las sombras siniestras que rondaban nuestra casa poco a poco se alejaron. Cabe mencionar que ni mis padres ni mi hermano llegaron a ver a esas brujas, pero yo, que sí lo hice, me ha sido difícil borrar todo de mi memoria.
sobre todo porque por las noches tenía horribles pesadillas como nunca las había tenido. Dicen que el tiempo lo cura todo, y aquí estoy 60 años después contando mi historia. Nunca, jamás he visto a lo largo de mi vida algo más tenebroso que una bruja sin ojos en medio de la noche. Ya no vivo en ese lugar y no sé si aún exista ese tipo de brujas. El espíritu de la bruja. Cuando cuento esta historia no puedo dejar de sentir un escalofrío, porque para mí ha sido de lo más fuerte que he vivido y que casi perturba mi mente. Me pasó una temporada de vacaciones que fui a visitar a mi abuela a su pueblo. Otros primos también habían ido de visita y allí nos encontramos. Siendo jóvenes, nos gustaba mucho la aventura y vernos rodeados de naturaleza era una oportunidad para sentirnos libres, alejados de nuestros padres. Quisiera empezar mi historia de otra manera, pero no sé cómo. Lo primero que se me viene a la mente al recordar es cuando corría de noche entre el monte totalmente perdido, sin saber si me acercaba a la casa de mi abuelo o me alejaba cada vez más. Al saber que estaba solo, era presa de la desesperación. Imploraba por ayuda a gritos, pero nadie me escuchaba. Cuando estaba a punto de caer por el cansancio, el miedo a lo desconocido me impulsaba a seguir corriendo, hasta que llegó el momento en que no pude más y por fin me rendí. Me detuve un momento mientras jalaba aire. Intentaba reconocer el camino, pero todo era igual. No había algo específico que ayudara a saber hacia dónde seguir. Tenía más de media hora que estaba perdido. En ese momento le pedí a Dios con todas mis fuerzas para que alguien me encontrara. Respirando agitado, decidí mejor caminar. Podría correr para cualquier lado, pero para donde lo hiciera todo era monte. La noche había caído de lleno, y por culpa de la oscuridad tropezaba con frecuencia. Me preocupaba que pudiera pisar alguna víbora o se me subiera alguna araña, pero lo más terrorífico era el hecho de que en ese momento se aparecía una bruja. Me aterraba saber que muchas personas que se habían perdido por ahí jamás las habían encontrado. Después de varios minutos me di cuenta que también había perdido la única vereda que estaba bien marcada. Ahora caminaba entre ramas y hierbas espinosas. Por instantes escaseaba la luz de la luna porque algunos nubarrones obstruían su paso, volviendo todo un escenario desolador. Esto me había sucedido por grosero e inmaduro, por querer demostrar lo que no era, y estaba pagando las consecuencias de una manera que podría hacer que perdiera la razón. Todo había comenzado unas horas antes, cuando, junto con otros 3 primos, caminamos a las faldas del pequeño cerro que estaba como a 1 hora de la casa. Íbamos a buscar hongos para la cena. Ya lo habíamos hecho tiempo atrás en un par de ocasiones, aunque acompañados por mi abuela. Esta era la primera vez que íbamos solos. Tal vez serían las 5 de la tarde. Pensábamos estar 1 hora por ese lugar, recolectar los hongos y regresar antes del anochecer, porque las noches eran realmente oscuras. Por el camino comentábamos lo que nos había platicado mi abuela esa mañana. Según ella, su papá le había contado esa historia. A las afueras del pueblo, hacía muchísimos años, una bruja asolaba toda esa región. Era tan temida que muy pocas personas se atrevían a llegar por ahí. Era una bruja voraz, tan peligrosa e imposible de contener, que llegaron al grado de pedir ayuda para que interviniera la Santa Inquisición. Pero esta recién se había terminado, por eso la iglesia se negó a tomar cartas en el asunto. Una noche, un montón de gente de diferentes lugares se internaron en el monte. Se enfilaron rumbo a la parte del cerro donde vivía esa bruja. Acorralaron a la temida mujer y, decididos a liberarse de ella, trataron de lincharla. Ella se defendió como pudo. Los amenazó con embrujarlos si no se iban. Se metió a su jacal y cerró por dentro. La gente, enardecida y por temor a que pudiera escapar, le prendieron fuego a su vivienda para quemarla. Todo se consumía bajo la mirada de la muchedumbre. De pronto, entre gritos que más de dolor parecían de odio, la bruja salió envuelta en llamas.
Aunque estaba cubierta totalmente de fuego, parecía que éste no la quemaba. Gritó que nunca abandonaría ese lugar y se alimentaría de ellos, así como de sus descendientes, porque todo le pertenecía. Luego lanzó un grito de una manera tan espantosa que hizo que muchos corrieran para sus casas sintiendo un fuerte dolor de cabeza, mientras que esa temida mujer era consumida por la lumbre. Aunque se estaba cayendo su carne en pedazos, no dejaba de mirar a los pocos que se quedaron a comprobar que realmente muriera, porque entre todas las cosas que se decían de ella, era que esa bruja era inmortal. Para su asombro, de la mujer salió una esencia oscura, como si fuera su sombra la que la abandonara. Después puso los ojos en blanco, empezó a reírse de una manera espantosa, luego dejó de respirar. Nadie se retiró hasta que los pocos huesos que quedaron estaban humeantes. Un terrible olor se impregnó en todo el lugar, y una corriente de aire hacía un ruido extraño, muy parecido a un lamento o a un llanto. Aquello que había salido de la bruja se perdió entre los muchos árboles. Después cayeron en cuenta que esa sombra negra era el espíritu de la bruja que abandonó el cuerpo para ponerse a salvo. Nadie se hizo cargo de enterrar los huesos. Las cenizas se esparcieron por todos los lugares a donde las llevó el viento, y los huesos que habían quedado tirados se perdieron con el tiempo. Cuando parecía que todo estaba olvidado, un día cosas tenebrosas empezaron a ocurrir cerca del cerro. Apenas caía la noche, se podía ver una bola de fuego que brincaba de una manera alocada. Además, en las casas más alejadas del pueblo, empezaron a sufrir de ataques. Primero mataban a los animales, después desaparecían los niños. Algunas personas que salían a buscar a sus animales por el monte y se les hacía de noche, nunca regresaban. Y se empezó a correr la voz que la bruja era la culpable. En todas las casas empezaron a protegerse como podían. Usaban la sal y las tijeras en forma de cruz. También rezaban algunas oraciones cuando la escuchaban caminar por los techos. Quienes ya la habían visto aseguraban que lo que se aparecía y rondaba por los alrededores del cerro era solo el espíritu de esa bruja, porque todos sabían que su cuerpo había sido reducido a cenizas. Además, algunos la miraban transparente, aunque no por eso dejaba de ser peligrosa y terrorífica. Como una opción desesperada, salieron muchos habitantes del pueblo y rociaron con agua bendita la mayor parte del monte que pudieron, esperando que, con eso, contener un poco los ataques de la bruja. Por último, mi abuela aseguró que hasta esos días se seguía apareciendo la bruja y nos advirtió que no nos acercáramos a ese lugar porque era demasiado peligroso. Con mal tono comenté que yo no creía en eso de los espíritus. Me burlé e insinué que mi abuela ya desvariaba por su avanzada edad. Además, reté a mis primos a ir a ese lugar para demostrarles que todo era un ridículo cuento. Más tarde, cuando estuvimos cerca del cerro, uno de mis primos, molesto por mis comentarios, comentó que estábamos muy cerca de ese lugar donde se aparecía la bruja. Si tienes pantalones, ve tú solo a cortar hongos. Nosotros aquí te esperamos, me dijo de forma retadora. Me quedé mirándolo. Sabía que no podía negarme. Le hice un gesto de desagrado y caminé sin voltear hacia atrás. Ni siquiera sé cuántos minutos lo hice. Cuando calculé que había pasado un tiempo considerable, volteé. Para mi asombro, no miré a nadie. En ese momento no le quise dar importancia. Suponía que se habían escondido para tratar de asustarme y así hacerme escarmentar. Por lo mismo, caminé un poco más por los alrededores. Algo que se me hizo raro fue no encontrar hongos. Supe que me habían engañado y pensé que era suficiente, pero cuando quise tomar el camino de regreso ya no supe dónde estaba. Tratando de no ser presa de los nervios, caminé hacia cualquier parte como si estuviera seguro de lo que hacía. Después de todo, mis primos no me iban a dejar ahí porque no era para tanto. Pasaban los minutos y se acababa el tiempo. No miraba a mis primos por ninguna parte, ni sabía para dónde caminar. Mientras tanto, la luz del sol se iba disipando de una manera lenta pero desesperante. Empecé a sentirme inquieto.
Seguí caminando. Cuando cayó la noche y la oscuridad se adueñó de todo, supe lo que es estar aterrado. En ese instante deseaba que el cuento de la abuela fuera una burda mentira, porque de ser verdad estaba por vivir los peores momentos de mi vida. Nunca me imaginé verme en esa situación. Ya afectado, hasta las figuras de los cactus me asustaban. Además, entre los matorrales, miraba correr a esconderse pequeñas figuras a mi paso. Cuando pensé que no podía aterrarme más, escuché que alguien caminaba. Lo único que se me ocurrió fue agacharme para que no me viera. Cuando esos pasos se alejaron, me levanté para ver quién era, pero por la negrura de la noche me era imposible ver más allá de 3 metros. Esa sensación de sentirme observado me erizaba la piel. Abría los ojos cuanto podía, buscaba aquello que me ponía en alerta, pero al no ver nada aumentó mi tensión. Casi caigo de la impresión cuando alguien asomó su cabeza y una de sus manos por atrás del tunal para verme. Era más de lo que podía soportar. Era un ser descarnado con un insoportable olor a quemado. Aunque tenía los ojos en blanco, un brillo extraño se podía notar como yo nunca lo había visto en ninguna persona. No tenía nariz y solo algunos mechones de cabello caían sobre su cara. Lo poco que alcancé a ver de su mano fueron sus uñas largas y curveadas. Le faltaban pedazos de carne al grado de mirarse algunos huesos, y de estos le salía humo como si estuviera quemándose. Supe al momento que era la bruja. Al verla de frente, tal vez a medio metro, casi hace que quede en shock. En ese momento desapareció. No me dio tiempo siquiera de gritar de espanto. No entendí por qué no me había atacado. Tal vez era cierto que tan solo era un espíritu y no tenía cuerpo físico, así que no podría agarrarme. Cuando pude reaccionar, corrí de nuevo sin rumbo, sin tener una esperanza de llegar a algún lugar. Pero ahora todo era más perturbador, porque había comprobado que la bruja sí existía y me perseguía. Muy a lo lejos, miré unas luces que se movían para todos lados. Por eso cambié el rumbo sin dejar de correr. Corría con desesperación cuando sentí que alguien me agarró de la manga de la camisa, jalándome con fuerza para atrás. Fue tanto el susto que empecé a manotear. Caí al suelo, tirando golpes con pies y manos mientras gritaba. Segundos después, me di cuenta que solo me había atorado en unos matorrales espinosos, pero el terror que tenía no me permitían reaccionar con rapidez. Me dolía la cabeza y estaba exhausto. Aún así, caminé totalmente rasguñado. Tal vez por lo perturbado que estaba, pensaba que ahí podría morir. Hasta los sonidos del monte me parecían inquietantes. Cuando pasó un rato, algo me heló la sangre. Era una risa, la más horrible que jamás había escuchado. Cuando estaba a punto de perder la razón, alcancé a ver de nuevo aquellas luces muy a lo lejos. Iba a correr de nuevo, pero me pareció que gritaban mi nombre. Me quedé sin moverme, sintiendo cómo los latidos de mi corazón golpeaban mi pecho. Cuando lo comprobé, corrí hacia ellos. Aunque tropecé varias veces, eran mis primos acompañados por algunas personas del pueblo. El regreso a casa de la abuela se me hizo eterno. Les pedí a los demás que corrieran porque yo sentía que la bruja nos seguía. Lo primero que hice llegando fue pedir perdón a todos y preguntarles sin enojo por qué me dejaron en ese espantoso lugar. Lo que me dijeron no lo podía creer. Según mis primos, cuando había caminado un largo tramo, me desaparecí de repente ante su mirada. Dudando lo que habían visto, fueron a buscarme, pero por más que lo hicieron, no encontraron mi rastro. Como ya era tarde, corrieron al pueblo a buscar ayuda. Solo 2 personas accedieron a acompañarlos por el temor que les daba andar por el monte a esas horas. Tenían la creencia que al llegar a las 12 de la noche, el espíritu de la bruja se aparecía. Juntaba todos sus restos y algunos más de animales para formar un cuerpo, con el cual podía deambular por todas partes buscando comida. Por supuesto que ahora sí creí todo sin cuestionar, y mi experiencia seguramente se añadió a todo lo que se contaba. Ahí aprendí que en los ranchos o pueblos alejados es donde se les tiene más miedo o respeto a las brujas, porque las personas de esos lugares conocen de lo que son capaces esas criaturas. A la semana regresé a mi casa y jamás he vuelto por allá, ni siquiera cuando murió mi abuela.
No puedo negar que las cosas extrañas existen en este mundo, pero nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Quizá quedé marcado de por vida, aunque jamás he vuelto a ver una bruja. El solo hecho de oler a quemado me hace revivir los espantosos momentos que sufrí esa noche. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.